Estamos de regreso a las 8:45 acá en Canadá Antigua, y en esta segunda entrevista, como les decía antes del corte, nos acompañan ya dos diputados de la bancada líder. Nos acompaña el diputado Leonardo Camey, quien es su jefe de la bancada líder, y Neri Rodas, quien es diputado, primera vez electo como diputado de la bancada líder también. Vamos a conversar con ellos un poco acerca de 2 o 3 temas, pero vamos a iniciar un poco dándole la bienvenida. Buenas noches, Neri, buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad que nos brinda de estar en este noticiero tan importante. Es un gusto. Muchas gracias, Neri. Vamos a iniciar conversando un poquito acerca del tema de agenda legislativa, porque obviamente hemos tenido algunos temas que tienen que ver con las interpelaciones, hemos tenido algunos dilemas que tienen que ver con acciones dentro del Parlamento y demás en el hemiciclo, pero vamos a empezar un poco con un tema de agenda legislativa. ¿Cuáles son las prioridades de agenda legislativa para la bancada líder, para esta legislatura, para este principio de año? Empecemos con eso, tal vez, Leonardo, por favor. Sí. Bien, nosotros tenemos una agenda propia como partido, y que hemos ya presentado en el Congreso varias de esas iniciativas para que puedan ser aprobadas dentro del Congreso de la República. Pues lamentablemente no hemos encontrado el eco. Nosotros tenemos varias áreas que estamos enfocando como agenda legislativa. Una de las áreas es el área de educación, ¿verdad? En el área de educación tenemos ley de becas para carreras universitarias, para la juventud. Es una iniciativa muy importante y que ya pasó su segunda lectura. Lamentablemente, en la tercera lectura pues no encontramos el apoyo el año pasado para que pueda pasar, porque beneficia directamente a jóvenes de escasos recursos quienes se gradúan en una carrera en el nivel de diversificado y no pueden optar a una carrera universitaria porque no tienen trabajo, porque ya no tienen recursos, y empiezan a buscar trabajo, y cuando lo encuentran pues se habrá perdido la motivación o se habrán casado, y eso pues no permite que puedan salir adelante. Entonces por eso se pretende esa iniciativa que se apruebe para que se apoye a los jóvenes de escasos recursos. También en el área de educación tenemos la ley de la dignificación del Magisterio Nacional, es una de las iniciativas que tenemos. También tenemos la ley de la juventud, es una ley también tan importante. Tenemos en el área de seguridad la Guardia Nacional, que es una propuesta de nuestro máximo líder, el doctor Manuel Balizón, quien lo propuso también en su oportunidad dentro de su plan de gobierno, la ley de la Guardia Nacional. También tenemos en el área social las reformas a la ley del adulto mayor, donde se propone que se incremente a 600 quetzales la pensión y no 400 como se establece hoy en día. También dentro del área social tenemos la ley de acceso a la discapacidad, para que en los edificios públicos y en cualquier otro lugar pues se puedan facilitar el ingreso a las personas discapacitadas para que puedan pues circular libremente en cuando vemos y escuchamos toda esta agenda y vemos el proceso que ha llevado hasta ahora el Congreso, con las interpelaciones que ustedes están llevando a cabo, esta agenda no está caminando, y por lo visto en el corto plazo no va a caminar, porque si no tienen el respaldo de suficientes votos no pueden proponer este tipo de cosas. Y sin embargo, ustedes han tenido ya el primer ministro que está en interpelación, que es Pablo Centeno, ministro de Finanzas, y tienen ya una segunda interpelación en línea, que es la interpelación del ministro de Economía. Tal vez, Neri, ¿cuál es la estrategia en todo caso para estar interpelando a menos de un mes de que hayan entrado en posesión de los cargos los ministros? Bueno, yo creo que, primero, buenas noches, Quique, gracias por invitarnos. Yo creo que no hay ninguna estrategia, sino simplemente nosotros representamos a más de 2 millones de guatemaltecos que votaron por la opción líder, que realmente somos, creo, la oposición dentro del Congreso, y no estuvimos de acuerdo desde el primer momento en cómo se plantean las reformas del paquete fiscal. Si te diste cuenta, lo presenta viernes el presidente, el lunes ya tiene un dictamen favorable. O sea, ¿en qué momento hay una mesa real donde se discutan? O sea, no lo hubo, y entonces nosotros no podíamos ser parte de eso. Entonces lo que ahora queremos con la interpelación es simplemente que el ministro
Lamentablemente se nos ha bloqueado y no hemos tenido el espacio suficiente para que él nos pueda responder a muchas preguntas que tenemos que hacerles, pero realmente no es ninguna estrategia, sino es simplemente nosotros representamos a ese grupo de guatemaltecos y tenemos que jugar nuestro papel en el Congreso, porque yo creo que para eso se nos eligió, no para irnos a sentar y decir sí a todo lo que ahí pase, sino sencillamente si no estamos de acuerdo. Y definitivamente no como lo plantearon, sino porque sabíamos que iba a tener un golpe a la clase media y a muchos guatemaltecos de escasos recursos, pues lo que queremos ahora es que el ministro nos explique realmente el por qué y cómo fue que lo hicieron, ¿verdad? Leonardo, cuando escuchamos esto y vamos a tema de interpelación, ¿qué han logrado sacar ustedes en las preguntas que se le han iniciado a plantear al ministro Centeno con este tema? Bien, el día de hoy se finalizaron apenas con las preguntas básicas, que fueron 6 preguntas básicas. Y según la ley, pues son preguntas que se le envían al ministro con 48 horas de anticipación a la interpelación, y a él se le enviaron no con 48 horas, sino con más tiempo. Entonces, no ha tomado la relevancia, si se le puede llamar así, la interpelación, porque apenas hoy inicia el tema de las repreguntas o las preguntas adicionales. Y en las preguntas adicionales pues se pudo determinar que el señor ministro pues hay temas que aún no los maneja muy bien y que ha tenido que dedicar o tener un tiempo suficiente para poder pues lograr tener las respuestas y responderlas. Entonces en los próximos o en la próxima sesión vamos a poder evidenciar muchas de las deficiencias que adolece el Ministerio de Finanzas, porque hay temas importantes que queremos que el pueblo de Guatemala conozca. El tema de los vehículos, por ejemplo, es un tema tan importante que creemos de que el ministro lo debe de desarrollar. ¿El impuesto de circulación de vehículos o el de la primera matrícula? Todos los temas relacionados a los vehículos. También hay otros temas tan importantes, ¿verdad?, que están en la mesa y que los guatemaltecos pues van a tener que pagar, como ya lo dijo el compañero, los guatemaltecos de escasos recursos, los trabajadores, la pequeña y la mediana empresa. Pues al final, según nuestro análisis, son ellos quienes van a tener que pagar los impuestos que ahora se están implementando, ¿verdad? Y en su oportunidad, pues manifestaron que ellos no iban a implementar más impuestos. Entonces, es una contradicción lo que hoy vemos, y todas esas dudas el pueblo de Guatemala debe de saberlas, porque hasta el momento hay un paquete aprobado y que ya va a entrar en vigencia, pero que los guatemaltecos desconocen de qué forma les va a afectar. Entonces, todas esas dudas son las que el ministro tiene que despejar en el Pleno del Congreso, en la interpelación que se está desarrollando, y que la interpelación sabemos que es un derecho de los señores diputados para poder llevar a un ministro a un juicio político, ¿verdad? Claro, pero ahora, Neri, cuando se estaba llevando a cabo esta discusión, surgió el tema de las mantas, de las mordazas, de todo lo que era el tema de los ¿cómo se llama? De las bocinas, de los megáfonos que ustedes llegaron a utilizar. ¿Por qué llegar a esos extremos? ¿Por qué tuvieron que llegar ustedes a hacer ese nivel de escándalo que la gente voltea a ver eso y dice, eso es lo que le da mala imagen al Congreso de la República? Sí, Quique, yo creo que definitivamente lo que las personas a veces atrás de la pantalla perciben es diferente a lo de estar dentro del Pleno. Pero es frustrante, y para nosotros los diputados de primer ingreso es frustrante cuando se llega y no cuenta lo que uno piensa, las ideas que uno trae. Tristemente, nosotros cuando empezamos y se empieza a discutir, o sea, pasaron 2 iniciativas, la Antievasión 2, el Ministerio de Desarrollo, que fueron así de emergencia nacional, y no se dio tiempo para discusión. Cuando nosotros desde ese momento empezamos a pedir la palabra, y cuando hay un momento en que no se te está respetando, o sea, no hay otra forma, pues tienes que de una u otra forma hacer que se te escuche. Y de ahí es donde estamos viendo un poco ahora las imágenes en la televisión, cuando Mario Taracena, por ejemplo, la primera de las situaciones que se dio, llega ahí frente a la Junta Directiva y empieza a tirar los lapiceros y las cosas. Antes de eso veíamos al jefe de bancada, antes en la legislatura anterior, donde se llega a parar frente al presidente del Congreso, en ese momento Roberto Alejos, y empieza a vociferar, y después de eso vino el tema de los megáfonos, y decías, bueno, no le dan la palabra, pero hay otros mecanismos, hay otras formas, hay cómo generar diálogo de otras formas y no llegar a esos extremos.
El tema es que otros, cuando ellos están teniendo reuniones y a la bancada líder no se le está tomando en cuenta, se llega al pleno, se habla de un pacto, y yo no sé a qué le llaman ellos pacto. Pacto es cuando se ha consensuado con los diferentes sectores e incluso con las diferentes bancadas. Nosotros llegamos al pleno y ellos ya tienen todo armado con sus aliados, y entonces mínimo queremos que se nos escuche para que los medios de comunicación tengan claro de cuál es nuestra postura, pero si no te dan la oportunidad de poderte expresar una y otra vez, pues hay que hacer algo para que sea escuchado. Y ese es el motivo de los megáfonos. O sea, al final creo que el pueblo de Guatemala, y muchos lo han comprendido, el actuar nuestro dentro del pleno no es por un capricho, no es por ser revoltosos, como algunos han dicho, sino sencillamente es porque queremos que se nos escuche, porque como te vuelvo a repetir, representamos a 2 millones, dentro del pleno se nos dijo, es que ustedes tienen que aceptar, ya perdieron las elecciones, pero fue 53-47, o sea, representamos al 47% del electorado, y por eso necesitamos que se nos escuche. Pero Leonardo, Brunelli es la primera vez que está en el Congreso, es su primera legislatura, Leonardo es la tercera legislatura. Ya con anterioridad en la legislatura anterior ocurrió lo mismo de parte de un partido de oposición, en este caso el Partido Patriota, donde el 28 de noviembre del 2008 sacan los megáfonos, tienen estas mismas acciones y empiezan a interrumpir el que se está llevando a cabo la plenaria porque no les dan la palabra, porque no les permiten hablar. Sí. Y la respuesta de algunos de ustedes fue, ellos lo buscaron, porque así actuaron antes. ¿Es esa la forma en que vamos a resolverlo? Simplemente como ellos actuaron así, ¿vamos a devolverles con la misma moneda? ¿O hay otros mecanismos de cómo resolver esto? No, la intención de la bancada líder no es pagar con la misma moneda lo que en su oportunidad el partido oficial pues que actuó cuando era oposición. No es nuestra intención. Lo que usted mencionaba hace un momentito, que nuestro jefe de la bancada tuvo que pararse en un banco para poder ser escuchado, y que hoy tuvimos que utilizar los megáfonos para que nos puedan escuchar, como lo dijo el compañero, pero aparte de que nos puedan escuchar, también es una denuncia y también es una manifestación que nosotros estamos realizando de la violación flagrante que constantemente está cometiendo la Junta Directiva de esta legislatura, como también lo cometió la Junta Directiva de la anterior legislatura. Hablemos del año pasado, cuando se aprueba un presupuesto de ingresos y egresos del Estado violentando la ley. Cuando el jefe de la bancada se para en un banco era para pronunciarse en contra de la violación flagrante que se estaba cometiendo con la ley y que fue objeto de una acción de amparo que el día de ayer se llevó a cabo la vista pública en la Corte de Constitucionalidad. La provisional, están ahora aún en la ayer fue la vista pública donde se presentaron los argumentos, donde las partes presentan sus argumentos, y hoy estamos esperando la resolución final de la Corte, porque en esa aprobación del presupuesto derogan del artículo 13 en adelante, que abarcan como 70 artículos aproximadamente. Derogan los artículos a través de una supresión total, y luego a través de un fondo de revisión se pide que se revisen esos artículos y que se aprueben, pero el fondo de revisión establece la ley orgánica que se puede llevar a cabo para revisar lo aprobado, pero si se habían suprimido los artículos ya no existía. Pero aquí estamos hablando ya del presupuesto anterior, okay, de la aprobación del presupuesto anterior, y que hoy es objeto de una acción de amparo. O sea, nosotros, aparte de manifestar dentro del Pleno nuestra inconformidad, también lo estamos haciendo ante los órganos jurisdiccionales competentes, como como en la actual legislatura, donde se han presentado también ya 2 acciones en contra del presidente del Congreso por la violación flagrante que hace a la ley. ¿Y cuáles son esas violaciones? Bueno, que no se somete a discusión las iniciativas de ley. Cuando se aprueban por artículos, se deben de someter a discusión los artículos, y no los somete a discusión. Cuando levantamos la mano para querer razonar nuestro voto, no se nos da la palabra. Cuando levantamos la mano para querer presentar una moción privilegiada, no se nos da la palabra. Entonces, en contra de esas acciones es que hemos acudido a recursos como megáfonos para que se nos escuche y que al final pues se nos respete y que se nos dé la palabra, pero en primer lugar que se respete la ley. Hablando de megáfonos y de respetar la ley, ese 28 de noviembre de 2008 quien tenía el megáfono en la mano de parte del Partido Patriota era Anabela de León,
Hoy Anabela de León ha estado involucrada en una discusión acerca de que si es permitido o no que entre la Contraloría General de Cuentas al registro de la propiedad. El sindicato la está respaldando diciendo que no debe entrar la Contraloría General de Cuentas y ella dice que ha dejado que entre la Contraloría porque recibió una orden del presidente y de la vicepresidente para que entre, pero que sin embargo quiere hacer una consulta para verificar si puede ser fiscalizada por la Contraloría o no. ¿Qué opinan ustedes de esto cuando efectivamente ella era una de las principales voceras de los temas de anticorrupción y de transparencia en el Pleno? Claro. Bueno, el Código Civil establece claramente que el registro de la propiedad brinda un servicio público. Y al brindar un servicio público, obviamente, entonces la Contraloría tiene la facultad para poder fiscalizar la institución. Otra razón fundamental es que el edificio del registro de la propiedad es propiedad del Estado. Es otra razón fundamental para que se pueda fiscalizar. Y que también la registradora lo nombra, o el registrador lo nombra el presidente de la República. Entonces, definitivamente, es un funcionario público y por esa razón puede ser fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas. Pero ahora argumenta que no solo no puede ser fiscalizada por la Contraloría, sino que no puede ser citada por la bancada líder del Congreso de la República. Es que es funcionaria pública, entonces, por lo tanto, puede ser citada por los diputados del Congreso de cualquier partido político representado en el organismo. ¿Qué va a pasar si no asiste a las citaciones, Neri? Bueno, yo creo que ella ha dicho que no va a asistir. Que no va a asistir. Yo creo que hay una diputada de la bancada líder que está específicamente en ese tema y que la va a volver a citar y le va a demostrar con la ley en la mano que ella es funcionaria pública y debe llegar. Ahora, viéndolo general, o sea, yo no entiendo el por qué no fue el mismo dilema y la razón de ser de por qué Anabela de León y Roxana Valdetti metieron en problemas a Sandra Torres, por ejemplo. Correcto. Porque no llegó a una citación cuando tenía un nombramiento como directora del Consejo de Cohesión Social. Así es. Y en este caso, Anabela León dice que no asiste porque no es funcionaria pública. Sí, pues ese es el problema, por eso es lo que decía, pero si uno se da cuenta, o sea, el por qué negarse a algo que es su obligación hacerlo, pues si no hay nada oculto, si no hay nada anómalo, ¿por qué no ir y decir, señores, qué quieren saber? Eso es lo que a veces, y es donde todos dicen, tenemos que ir tras ella. Si ya lo hubiera hecho, hubiera dejado que entre la Contraloría, esto no fuera noticia, pues. Neri, Leonardo, les agradezco muchísimo. Yo sé que habrán muchas otras oportunidades para hablar de otros temas. Habrán, por lo que estamos viendo, muchas otras interpelaciones para poder continuar con estos temas. Así que les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy. Vamos a volver a invitarlos en su momento cuando haya nuevos temas que poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Quique. Buenas noches. Gracias, Leonardo. Muchas gracias a Neri. Vamos a ir en este momento a los deportes con Juan José Corado acá en A las 8:45.